En este video vamos a hablar sobre lo que son las distribuciones de probabilidad discreta. Y comenzaremos diciendo que una variable aleatoria es una descripción numérica del resultado de un experimento. Estas variables aleatorias toman valores de tipo cuantitativo, es decir, son numéricos, y estas variables aleatorias asocian un valor numérico a cada uno de los resultados experimentales. El valor de estas variables aleatoria depende del resultado de un experimento, ya que una variable aleatoria puede ser discreta, continua, dependiendo del tipo de valores. En este caso, vamos a ver lo de las variables discretas. Una variable aleatoria que asuma un número finito de valores o una sucesión infinita de valores, tales como 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, la vamos a llamar una variable aleatoria discreta. Bien, tenemos un ejemplo, un ejercicio de esta distribución de probabilidad discreta, en el cual tenemos a una agencia automotriz. La agencia automotriz, ¿sí?, durante los últimos 250 días de operación, ha vendido automóviles. En este caso tenemos una tabla con el número de autos vendidos. Por ejemplo, en 45, en 0 días no vendió automóviles, ¿sí? Autos vendidos, no tuvo. En un día vendió 103 automóviles. 103 días vendió un automóvil. En 46 días vendió dos automóviles. En 33 días vendió 3 automóviles. En 20 días vendió 4 automóviles. En 3 días vendió un total de 5 automóviles. Nuestro total de autos vendidos en un mes, en 30, fueron 250 días de operación. Bien, lo que vamos a calcular aquí es la distribución de probabilidad. Bien, ¿cómo la vamos a calcular? Para empezar, en X vamos a tomar los días, desde 0 días, 1, 2, 3, 4, 5 días. Y vamos a calcular la probabilidad, es decir, el f de X. ¿Cómo calculamos la probabilidad f de X? Lo vamos a calcular primero con la operación siguiente. Hacemos con signo igual, decimos B3, que sería 45 autos vendidos, y lo vamos a dividir entre B9, que es el total de días. Tenemos la primera, que es de 0.18, vamos a arrastrar y soltar. Okay, un error. Vamos a hacer la segunda, tenemos que hacerlo manualmente, que sería esta, 103 días entre B9. La tercera sería 46 autos vendidos entre 250 para 3 días. Sería 33 automóviles entre 250. Para el siguiente serían 20 entre 250. Y el último, que sería 3 días entre 250. Bien, aquí tenemos nuestra probabilidad de cada uno. Para 0 días 0.18, para un día 0.412, para 2 días 0.184, para 3 días 0.132, para 4 días 0.08, para 5 días 0.012. Bien, tenemos que hacer una sumatoria de estos valores. Vamos a sumar desde el primer valor hasta el último. Nuestro resultado no debe de exceder el 1. ¿Sí? Es como si fuera un 100%, no debe exceder. En el caso de que excediera es que hicimos mal alguna operación. Automáticamente aquí, ¿sí?, se fue generando el gráfico que previamente había elaborado, donde nos indica, por ejemplo, en el eje de las X, el número de automóviles vendidos en un día. ¿Sí? Todo esto es nuestro eje de las X. El eje de las Y, la probabilidad, es decir, aquí, por ejemplo, tenemos el que tiene más probabilidad, es este, 0.412, ¿no?, de que se venda un automóvil. Tiene más probabilidad. El que tiene menos probabilidad es este, es el último. El que se vendan 5 en 5 días, 0.012 automóviles. Muy bien. Con esta información que tenemos, vamos a pasar
a calcular lo siguiente, que sería nuestro f de x, ya lo tenemos. Calcular xf de x. Bien, aquí vamos a generar lo siguiente. Bien, vamos a pasar a hacer nuestro cálculo del valor esperado. ¿Sí? Es decir, el número de automóviles que se esperan vender. Es como un pronóstico. ¿Sí? El valor esperado o media, dice, es una variable aleatoria, es una medida de localización central de la variable aleatoria. Tienen la siguiente fórmula: valor esperado es igual a u o u, donde tenemos que hacer la sumatoria de xf por x. Entonces tenemos que hacer estos valores. ¿Sí? Voy a tomarlos de la tabla. Vamos a irlos pegando. El primero fue 0.18. Segundo fue 0.412. El siguiente fue de 0.184. El siguiente es 0.132. Siguiente 0.08. Y el último, el de 5 días, 0.012. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es simple, solamente una multiplicación. Este x por f de x. Entonces, para el primero nos va a quedar R4 por S4 es 0. 0 por 0.18 va a ser 0. Arrastro y soltamos. Aquí está, 412, 368, 0396, 32 y 0.06. Ahora sí viene lo que es la sumatoria. Es decir, aquí vamos a obtener el valor esperado. Entonces, la agencia de autos, ¿cuántos autos espera vender? Su promedio de autos. Espera vender 1.5 automóviles al día. Ese es su valor esperado, ¿sí?, de esta agencia automotriz. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que sería ahora calcular lo que es la varianza. Bien, aunque el valor esperado nos va a proporcionar el valor medio de una variable aleatoria, también suele ser necesario una medida, ¿sí?, en este caso de dispersión o de variabilidad. Para ello vamos a hacer lo que es la varianza, vamos a calcularla. ¿Sí? Recordemos que nuestra varianza, nuestra varianza de x es igual a nuestra varianza que está elevada al cuadrado, y esta es igual a la sumatoria de ¿qué? De x menos el valor de u elevado al cuadrado por f de x. Entonces vamos a pasar a calcular estos valores. Bien, tenemos aquí lo siguiente. Aquí vamos a hacer la operación siguiente. Tenemos x, nos dice la operación que es x menos el valor de u, es decir, menos 1.56. Entonces vamos a hacer la operación. Sería b4, a pasar un signo igual, b4. Le vamos a restar y vamos a fijarla, vamos a hacer una referencia, vamos a fijar la celda, que sería T10 para 1.56. Esto es igual a menos 1.556. Vamos a ver si arrastramos y soltamos. Ahí está. ¿Sí? Para que generemos todos los valores. Ya tenemos nuestra diferencia de x menos el valor de u, valor esperado. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer acá? A esta resta, a esta diferencia, tenemos que elevarla al cuadrado. Ese es nuestro siguiente paso. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Ponemos un signo igual. Sería W4, que es la primera. La vamos a elevar al cuadrado. Y Enter. Vamos a arrastrar y soltar. Okay. Para tener todos los valores. Entonces, esta diferencia se eleva al cuadrado. Es para quitar valores negativos. Ahora, ¿qué nos dice? Debemos de tomar los valores f de x, es decir, estos. Estos los copiamos, los pegamos, es lo que vamos a calcular. Y por último, debemos hacer una multiplicación, ¿sí?, de estos valores elevados al cuadrado por nuestro f de x. Entonces nos va a quedar nuestra operación de la siguiente manera. Nos queda, vamos a hacer la primera, x4 por y4. Okay, está bien, 0.43, arrastramos y soltamos. Listo. Lo último que nos falta hacer aquí es una sumatoria. Aquí ponemos suma, vamos a poner en rojo para que resalte. Vamos a sumar el primer valor hasta el último valor.
cerramos paréntesis y enter. Entonces tenemos, por lo tanto, en la varianza el valor de 1.49 automóviles, ¿sí? Solo hay un detalle, recordemos que la varianza está elevado al cuadrado, por lo que es muy difícil de interpretar, ¿sí? Entonces, para ello, para poder quitar ese valor al cuadrado, debemos de calcular una desviación estándar. La desviación estándar se va a medir en automóviles, ¿sí? Y nos va a mostrar el dato ya libre de elevar al cuadrado. Entonces, por último, tenemos de sacar nuestra desviación. Aquí abajo la vamos a calcular. Es muy simple, es signo igual. Por ejemplo, palabra raíz. Abrimos un paréntesis y decimos que Z10, es decir, de la varianza, que se obtenga la desviación estándar y listo. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Da a entender que la agencia de automóviles espera vender 1.556 automóviles por día con una varianza de 1.49 y la desviación estándar de 1.22 automóviles. Con esto podemos sacar una distribución de probabilidad.